Muy buenas tardes, paz y gracias sobre cada uno de ustedes. Les habla el pastor Ramón Luis Molina, pastor de la Iglesia de Dios en el pueblo de Cagua, en Puerto Rico. Un gusto, un placer volver a comunicarme con ustedes. Les exhorto a que se suscriban a mi canal para que cada vez que salgan videos puedan tenerlo. Son videos doctrinales. Mi canal es ¿Qué dice la Escritura? Yo sé que te van a edificar mucho. Hoy vuelvo de nuevo para que ustedes se preparen y estén apercibidos. Mire lo que dice Primera de Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mucha gente podrán decir que Jesucristo vino. Y pueden decir que vino en carne. Y pueden decir que vino del cielo. Y pueden decir un sinnúmero de cosas. Lo que nunca van a decir el espíritu del anticristo es que Jesucristo vino en carne. Y lo que quiere decir es que Dios se hizo carne. Eso nunca lo van a decir. Podrán decir muchas cosas de Jesús, pero nunca dirán que Jesús fue el Dios que se hizo carne. Y una vez más yo voy a estar hablando de ello. En el libro de Isaías 7:14, anunciando la venida de Jesucristo, dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y naturalmente Mateo en el Nuevo Testamento dice: Emanuel, Dios con nosotros. De manera que el Mesías, el ungido, el Cristo era Dios con nosotros. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una vez más dice que el niño que nacería sería el Dios eterno, el príncipe de paz, el Altísimo. Miqueas 5:2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, desde el principio. En el principio era el verbo, eternidad, antes que fuese creado los mundos, los cielos, los universos, los tiempos, los días, los años, ya existía. Y ese que nacería en Belén, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dando a entender que él era el eterno, el que vendría. De manera que el espíritu del anticristo es que niega que Jesús es el Cristo. Y lo que está haciendo es negando la relación total que existe entre el Padre y el Hijo. Por eso dice Juan que es un mentiroso. El que confiesa al Hijo es el que tiene también el Padre. Pero el que niega al Padre también niega al Hijo. Y el que niega al Hijo niega al Padre. ¿Por qué? Porque están unidos totalmente. Y eso es lo que Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, Lucas dice, relacionado al nacimiento de Jesucristo, cuando el ángel le habló a la Virgen, le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En otras palabras, Hijo de Dios.
el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús fue engendrado y fue llamado Hijo de Dios. En Hebreo 10:5 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. De manera que cuando estamos viendo el nacimiento, donde ese niño fue engendrado por el Espíritu Santo, el ser que existía en la eternidad, Dios le preparó ese cuerpo a ese ser para que ese ser fuese ese niño que nacería. Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Grande es el misterio de la piedad. ¿Quién fue manifestado en carne? El ser eterno que vivía por la eternidad. Dios fue manifestado en carne. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos que quién dice la gente, etcétera, que quién es él, luego le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, término que quiere decir igual a Dios, naturaleza divina. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso no viene por ahí revelado en predicadores falsos y falsos profetas y falsos maestros, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, Pedro, que sobre esa verdad que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la divinidad hecha carne, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia está edificada sobre esa verdad, que Dios fue manifestado en carne y que Jesucristo se le dio el título de ser el Hijo de Dios, engendrado por Dios. Es bien interesante porque los demonios conocían quién era Cristo. Por ejemplo, en Marcos 5:7 dice el endemoniado gadareno, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, sabía que era el Hijo de Dios. En Lucas 4:41 salió unos demonios dando voces, tú eres el Hijo de Dios. En Juan 5:18 otros demonios decían, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Así que todo el tiempo el término de Hijo de Dios es ser igual a Dios. Ahora fíjese, en Juan 5:18 decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese era el problema de los fariseos, que cuando él decía que Dios era su Padre, ellos se molestaban con él porque él lo que estaba diciendo era que él era igual a Dios, que él era divino. Naturalmente, si Dios es su Padre, él es divino. Juan 10:32, muchas obras he hecho de mi Padre, le dijo Jesús a los fariseos, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos le dijeron, por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué? Porque dijo, Hijo de Dios soy. De manera que cada vez que usaba el título de Hijo de Dios, estaba diciendo que era igual a Dios. Mateo 26:63, el sumo sacerdote se le acercó y le dijo, oye, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él le dijo, tú lo has dicho. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, blasfemia. Blasfemó. ¿Cuál fue la blasfemia? Que Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Y el equivalente de Hijo de Dios es ser igual a Dios. Por eso en Juan 19:7 los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios, y eso es una blasfemia. El título Hijo de Dios es igual a Dios. El espíritu del anticristo es negar que Jesucristo es divino.
que se hizo carne, que el verbo se hizo carne. Cuando usted busca Juan 1:1, claramente dice, y en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y cuando habla de principio, está hablando de eternidad. Luego añade y dice, en él estaba la vida, en ese verbo que se encarnó, y la vida era la luz de los hombres, y la luz y las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz verdadera venía a este mundo. Interesante. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no lo conoció. Eso es otra cosa. Jesús no fue ayudante de nadie. El que creó todas las cosas, y claramente hay pasajes bíblicos que así lo demuestran, fue Dios. Dios creó todo, no necesita un ayudante. Ahí mismo en el versículo 3 de Juan, capítulo 1, dice, todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El que hizo todas las cosas fue Jesús. ¿Por qué? Porque él era el verbo eterno. Y dice, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. No está diciendo que él ayudó, el mundo fue hecho por él, y todas las cosas fueron hechas por él. Y cuando usted busca en Colosenses, dice que él creó todas las cosas, principados, potestades, gobernadores, huestes, todo fue creado por él, para él. Y no solamente eso, todas las cosas se sostienen por él. Ese fue el que se hizo carne. No fue un ángel. No es un hombre que se hizo carne y Dios le dio todo el poder. No, él tenía ya todo el poder. Por eso, aunque se encarnó y se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero en una ocasión Jesús hablando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese término yo soy es el del Altísimo. Y también en una oración dijo, Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando la divinidad. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Negar que Dios se hizo carne. Muchos anticristos hay. No oigan ni escuchen a esos anticristos. Y si llegan a tu casa, no les des la bienvenida, dice Juan. ¿Por qué? Porque muchos han salido por el mundo negando esta verdad gloriosa. Bendecido. Pasa un día bonito. Y Dios te bendiga mucho. Suscríbete a mi página. ¿Qué dice la Escritura? Que estaré hablando muchas cosas más de temas doctrinales sumamente bien importantes. Y además de todo esto, tengo muchos ya grabados que posiblemente tú no los hayas escuchado, que cuando los escuches serán de mucha importancia. Bendecido. Dios te bendiga.